Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí, buenas tardes. Hola. Sí, lo que pasa es que estaba con otro celular y cambié el celular. Un momentito. Diana, porque no sé si yo no escucho bien. No sé si se escucha el sonido mío. Hola. Sí, a usted lo escucho. ¿Me escuchás, Paula? Yo no escucho. Sí. A ver. ¿Ahora? Hola. No lo escucho. No escucho, no te escucho a vos, yo, Paula. A ver. Escucha. ¿Puede ser que sea tu computadora, tu micrófono? Espere. Porque no te escucho.
Se va a conectar de nuevo. Bueno. Esto no sé qué es. Ahí está. Bueno, Pero si no, ella te escucha y vos no la escuchás, es un tema de ella. Su perfecto. volumen. De acuerdo. Ahí, Paula, ¿me escuchás? Ahora, ¿me escucha? Yo no te escucho. Ah, porque Bueno, igualmente, si vos me escuchás, podemos mantener un monólogo, por lo menos de las pautas que vamos a tener. ¿Eh? Porque creo que estás vos nomás en el seminario 2 y no sé si habría, creo hay varios anotados, pero evidentemente, por lo que veo, estás vos sola. Igualmente no son y media todavía, así que esperamos un ratito, ¿te parece? Esperamos 5 minutos, porque tengo varios inscritos, pero bueno, a veces o bien sí, sí, me pueden esperar que comience a 18:30 o bueno, esperamos un ratito si no te molesta. ¿De bárbaro. acuerdo? Dale. Sí, sí, está bien.
Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo anda, doctor? ¿Me escuchás, Mai? ¿Sí? ¿Usted no? Porque yo no te escucho a vos, no sé si es posiblemente sea mi... No. A ver. ¿Me escuchás ahora? Yo a vos no te escucho, tampoco. Capaz sea mi computadora, ¿eh? Porque a Paula tampoco la escucho. A ver. Ah, Paula, ¿vos me escuchás a mí? Ay, no, Yo te no, escucho voy a a vos, buscar pero no lo ayuda escucho a a ver si me puedo... Salvador. Decile. Ah. No, pero a mí Salvador tampoco me escucha. Por ¿No el te chat. escucha vos? Bien, bien, bueno. Doctor, Si me escuchan ustedes, vos, Mai, estás en seminario 2 también. El 2, los dos en seminario 2. Bien. Bueno, ante todo, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Todo en orden? Bueno. Seguimos en un tiempo complicado para hablar de bioética. Realmente, recién estaba escuchando justamente un informe de un comité de médico de un hospital de Buenos Aires que había hecho un informe de cuáles iban a ser las prerrogativas o los pasos a seguir frente a la saturación del sistema de terapia intensiva, a quienes iba a atender y a quienes no. Yo realmente nunca me hubiera imaginado que se hubiera llegado a esto. Pero no lo digo por el virus y este último año, sino que durante estos mis 30 años que vengo trabajando en bioética, 30 y pico de años, pasé por varias pandemias, la gripe A, el comienzo del SIDA, y si bien el susto, el miedo fue similar en algunos aspectos, no se vio esto de tener un informe de un comité de ética que diera prevalencia a quién, atender a quién no, como si una vida tuviera más importancia que otra. O sea que hemos caído en un utilitarismo violento, patético, que jamás me lo hubiera imaginado, que rompe con el criterio de autonomía, rompe con el criterio de beneficencia y rompe con el criterio de justicia, porque visto de los tres principios fundamentales de la bioética, casi es contrario al criterio de bien, del principio de beneficencia, desde su criterio más antiguo, que es el juramento hipocrático, el no encontrar el bien para todos, sino que elegir a quién hacer el bien y a quién no. O de otra forma, peor todavía, no respetar la dignidad mínima de la persona. Porque estamos hablando ya de que un ser humano que está en mejores condiciones de sobrevivir va a ser atendido frente a alguien que está en situación terminal, no estamos reconociendo la dignidad de la persona en el estadio de mayor vulnerabilidad. Creo que se agregó algún compañero. Alexandro, ¿cómo estás? Alexandro, ¿me escuchás vos? Hola, ¿qué tal? Porque si vos no podés hablar es mi computadora, no la de ustedes. Y si me esperan un segundo, voy a buscar ayuda para ver si... No nos yo no los escucha a escucho. nosotros. Espérenme un segundo, por favor. Pero entre nosotros sí nos escuchamos. sí, nosotros sí. Debe ser la computadora de él, claramente. Hay un problema de...
Paula, menos mal que avisaste. Me había olvidado. No, yo igual entré y 20. Paciencia, chicos, a ver si es la y mía la máquina. 25. Así que ahí justo ya estaba él. Por eso les avisé. Sos muy genia. A ver, ¿se te escucha? A ver, chicos, a ver si los puedo escuchar. ¿Ahí? Hola. Hola. ¿No? ¿No? Hola, No se escucha, ¿no? ¿qué tal, doctor? Buenas tardes. No, es mi máquina, evidentemente. Soy yo el problema. ¿Me escucha? Poneme este abajo ahí. Hola, ¿me escuchan, chicos, ahí ahora? Sí. Ahora los Ahora escucho sí. ustedes. Ahora sí. Bueno, Ah, ¿nos escucha? bueno, ahora Sí, escucho, ahora ahora escucho. sí. Bueno, ahora, Bárbaro. si no iba a ser un monólogo, esto insoportable. Bueno, ¿cómo les va? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, doctor. Bueno, me alegro. Bien, sí. Bueno. Alexandro, vos también estás en el seminario 2. Alexandro, ¿me escuchás? Sí, sí, doctor. Seminario. Los tres son del seminario 2. Sí. Perfecto. Ahí se te escucha medio mal la voz, ¿eh? Te estoy anotando así ya. Entonces, Ahí se te escucha mal. Igual no importa. ahí saqué la cámara, doctor. Ahí se te escucha perfecto. Ahí se escucha bien. Ahí se te escucha muy bien. Perfecto, Sí, bueno. no, bueno, entonces mi señal. Sí, Bueno, cualquier cosa, si tengo que hacer alguna intervención, yo saco perfecto. Igual la cámara. somos nosotros 4, así que es una cuestión muy íntima. Es una conversación de café. ¿Eh? Así que bueno. Bueno, lo importante es que estemos bien de salud. Eso es importante. Y bueno, les decía que realmente... Sí, estaba justo hablando de que empezaron a decidir quiénes sí. No. Sí, es terrible. Es algo recién, pero recién, ¿eh? Antes de prender la máquina, antes de que me prenda la máquina mi pareja, obviamente, ¿no? Que yo soy un desastre, no sé ni prenderla. Pero bueno, a pesar de que ya estoy trabajando continuamente porque ya creo que me he convertido en un tecnológico. Todos. Porque es una cosa, a pesar de todo, les digo, chicos, que para mí esto, desde el punto de vista pedagógico, no sé si esto va a haber un paso para atrás, pero yo no creo que esto sea lo mismo, no es lo mismo. Ni hablar en los chicos, o sea, nosotros entre grandes dentro de todo, bueno, pero no es lo mismo. La comunicación es lo misma. No sé, yo estoy dando clase en la facultad privada, son 4 sedes, en Dolores, en Mar de Ajó, en Mar del Plata, en filosofía, y acá son 5 cátedras prácticamente. Y o sea, estoy constantemente dando clase, pero no me encuentro, no le veo esa cosa de decir me estoy comunicando, no sé si me estoy comunicando. Por momentos
me genera incluso, hablo en serio, una incomodidad porque no sé si el otro me escucha bien o si yo... Es complejo, ¿no? Es complejo. Esperemos que Quizás no... cuando son grupos más acotados, como este, Sí, en una pantalla, el que está, por ejemplo, del celular, se puede ver más entre todos. El tema es cuando son tantos alumnos, uno nunca llega a tener un contacto visual. no, imposible. No, Cómo va no. generando la charla. Sí, me pasa en filosofía, bueno, qué sé yo, en la Universidad Atlántida estoy con una clase en Mariajó que son como 80, 90 personas. Me termino Sí, perdés comunicando la con noción 5. de quién te escucha, quién no. Aparte, también para los que estamos acá, no sé, hay mucha gente que no está sola, uno tiene familia, capaz que hay gente con Obviamente. chicos, el chico te corre, vos estás, tipo, no tires esto, no sé, supongo que Sí, una sí, sí. madre está, no tires esto, el marido que dice, lavo la ropa, te estás, o sea, tenés Sí, como sí. una distracción Sí, que no te constantemente. lo hacen adrede tu familia, pero es como No, complicado. no. Yo estoy cursando la práctica, me tocó cursar la práctica 2 virtual y ahora la perdí y la estoy cursando presencial. Sí, Es otra cosa, es como que uno hasta a veces, no sé si es porque lo tenés frente a frente o les puedes hacer preguntas, hay veces que haces una pregunta y hasta que al otro le llegó y el otro te la preguntó, que otro compañero quiere decir algo, se empieza como a acoplar acá y no se puede. sí, sí. Y la presencialidad es algo increíble que nos dimos cuenta de lo que, de lo que perdimos cuando lo perdimos. O sea, cuando no Sí, lo sí, tenemos olvídate. ahora. Y ahora cuando volvimos, porque yo estoy en la práctica 3, que Sí, volvimos a cursar, que se puede hacer todo un intercambio, y nos tuvimos que volver a nuestras casas guardo los vídeos. porque activaron el protocolo por COVID durante Ajá. 15 días. Así que volvimos todos a la virtualidad. Y se nota ahora la diferencia de la presencialidad. Es verdad lo que dice Mike. Bueno, yo el otro día hablaba con algo muy gracioso, ¿no? Gracioso. Sí, gracioso porque el director del curso de guardavidas me dice, Horacio, estoy dando un curso que no sé si los chicos saben nadar. Está dando un curso de guardavidas teórico y dice, no sabemos, Claro. se han recibido este año chicos con el cuatrimestre pasado, se han recibido chicos de guardavidas que no sabemos si saben nada, porque no pudieron utilizar las instalaciones de la pileta. Bueno, pero para la facultad nuestra quizás en muchos casos pueda llegar a resultar una ventaja para ustedes en el sentido de que en muchos casos, no en las prácticas, en muchos casos hay mucho teórico y bueno, pueden avanzar quizás de una manera más rápida, me da la impresión como alumno, pero desde el punto de vista de formación universitaria y de formación humana y de contacto social y de contacto en cuanto a ver cómo se maneja esto de la carrera, al finalizar la carrera, incluso uno tiene que tener el contacto con el otro para ver qué es lo que hago, o cómo lo hago, o si me asocio con alguien, o si veo la beta, ¿no? De alguna manera. Por ejemplo, ahora me está hablando mi hija, ¿no? Debe atender, porque es mi hija. Hola, Joaquín. Pues tengo una clase, así que esperame un segundito. Ya estoy, le digo a Ileana. Por ejemplo, mi hija está abajo, esperen que le abra. Ileana, ¿me puedes abrir a Joaquina que está abajo? Ileana, ¿me avisa Joaquina que está abajo? Bueno, justamente lo que decías vos recién, Mike. Mi hija está abajo, sí, ahora la estoy Tal viendo por la ventana. cual. Tal cual, la estoy viendo por la ventana, que dejó la puerta abierta encima de la casa. Abra la Claramente, ventana y dígale. sí, voy a tener que abrir la ventana y decirle que dejó la puerta abierta. Joaquín, Joaquina. Bueno. Espérenme un segundito, por favor. Sí. Está la puerta abierta, ¿eh? ¿Qué pasó? Pau, vos estabas en la práctica 3, en la comisión 3, esa persona que dio COVID Sí. positivo. Sí, pero Sí. igual nosotros no tenemos contactos, estamos muy lejos cada uno.
Pero Nosotros sí, en la práctica 2 está ahora como medio desvirtuado la parte que nos sentamos, y en la comisión 1 también dio un chico COVID positivo y aislaron a la comisión de la mañana. sí, a nosotros nos aislaron a toda la comisión, pero los que cursan la práctica 3 y están en la práctica 2 pueden ir tranquilamente a la práctica 2. Ah, igual eso es una pavada, o sea, aislaron. Es No. porque no se considera estrecho, contacto estrecho. O sea, Bueno, nosotros no podemos ir, pero sí pueden ir a otras comisiones. O sea, si vos estuvieses cursando esta presencial, hubieses podido ir. Sí, Claro, me parece igual como que no, pero bueno, no sé. Qué sé chicos, yo, esto es cuestión de días nomás, sí. para que se suspenda ya todo. estamos en fase 3 y No, esto va a ser un constante y se esperan 50.000 casos por día. O sea, Y es tremendo. negar la realidad esta es... o sea, ninguno de los que estamos acá tenemos, ninguno, ni siquiera podemos tener certeza de la ciencia, ni una respuesta de ningún ámbito de la salud que nos pueda dar, o de la política que nos pueda llegar a dar una esperanza del camino a seguir. Es que incluso la están pasando mal personas que ya están vacunadas. Obviamente, sí. no van a, si Dios quiere, no van a llegar a un a estado mayores complicaciones. a mayores, pero yo tengo mi vecina que trabaja en salud y tiene las 2 dosis, Sí, y sí. se contagió porque ella trabaja en Farestay, y la está pasando mal. Le queda esa tranquilidad que sabe que no va a pasar a mayores, pero mientras tanto es una situación que no se sabe. Eso es lo que pasa. No sabes cómo te va a tocar. Realmente, vuelvo a decirles, lo que a mí más me asombró es escuchar hace 5 minutos esto de que se va a elegir. Porque dentro de la tradición bioética, y entrando al tema, porque aclaremos, ya no podemos hablar de una bioética tradicional frente a este episodio. Como no podemos hablar de un derecho tradicional, un derecho a la salud tradicional frente a este episodio. Ni siquiera de una política tradicional frente a ni siquiera de la Constitución, porque las cosas que estamos viendo están contrarias a cualquier principio constitucional. Pero el hecho de que se elija implica una contradicción casi directa contra la idea del respeto a la dignidad de la persona. La bioética fundamentalmente es una disciplina filosófica, humanística, que se fundamenta en los derechos humanos. O sea, la noción de autonomía, la noción de respeto a la persona y a su decisión, y a su plan de vida, y a su proyecto de vida, está fundado en los principios básicos de los derechos humanos. De hecho, la historia de los derechos humanos y la historia del principio de autonomía son similares. Un artículo que escribí en el año 90 sobre autonomía del paciente y el consentimiento informado, que está digitalizado, por si lo quieren ver, es un trabajo que lo han ido actualizando. Lo hicimos con el doctor Mancini del Hospital de la Comunidad, del Comité de Bioética del Hospital de la Comunidad en el año 90. En ese momento estábamos en el Comité de Bioética del Rectorado de la Universidad Pública. Fue el primer artículo que hicimos sobre consentimiento informado, primero que se escribió en la Argentina, y autonomía del paciente, pero lo desarrollamos no desde el punto de vista estrictamente médico o bioético, sino que lo desarrollamos desde el punto de vista de la historia de los derechos humanos. Porque el principio de autonomía es la historia de los derechos humanos. Es la historia de la lucha del hombre frente al poder, sea estatal, privado. Es la lucha del hombre de poder disponer de su cuerpo, disponer de su libertad, disponer de tener su decisión, su mundo privado, su vida, su propia vida. Y ahora nos estamos encontrando, porque lo terrible de esto es que cuando hablamos de personalismo, cuando hablamos de idea de respeto a la dignidad de la persona humana, estamos en contra de las concepciones utilitaristas que ven en la persona un número, sea un consumidor, sea alguien que es utilizado para
lograr un mayor beneficio en lo económico, sea el criterio que utilizan los laboratorios, que es el de maximizar los beneficios en cuanto a sus recursos. Los laboratorios no están pensando en la dignidad de la persona. El laboratorio, cuando saca un medicamento y quiere sacar la patente antes para venderla, no está pensando en la dignidad de la persona. Tratemos de ser realistas en esas cuestiones. Los laboratorios son la primera industria del mundo. Y no hay ninguna duda que los capitales invierten en las industrias que reditúan más. Si consideramos que la bioética surge como consecuencia, entre algunas de sus causas, la medicalización de la vida, y fijémonos que hay un montón de cuestiones en la vida que nosotros ni siquiera pasan desapercibidas en las vidas, pero no hay un ser humano que no pase por la situación de medicalización de su vida, sea en el proceso de la vida, sea en el final de la vida, sea en el inicio de la vida. Pero la medicalización de la vida es un proceso que se dio cada vez más como una cuestión de necesidad, frente a la idea de que la salud no es una cuestión puramente técnica o tecnológica para impedir la enfermedad, sino que la salud es un criterio mucho más amplio. La salud es un concepto mucho más complejo, más profundo. Cuando hablamos de salud, estamos hablando de un bienestar psicobiológico y social, un estado de equilibrio entre esas tres variables. En la idea de un proyecto de vida adecuado, donde uno puede tener una idea de salud integral, donde va variando cuestiones entre las, o sea, no son sistemas cerrados cuando hablamos de salud y enfermedad. No es que uno está enfermo o es saludable, no, son procesos de vida. Y uno puede estar generando una enfermedad, pero dentro de un plan de vida, esa enfermedad, esa enfermedad que uno puede estar pasando, no puede afectar capaz el concepto de salud que uno tiene en cuanto a su proyecto de vida. ¿Se comprende la idea más o menos? Ahora, cuando uno está hablando de elección de personas para darle este o cual tratamiento, ya estamos hablando de una cosificación de la salud, de una cosificación de la persona desde el punto de vista de la atención de la salud, que es preocupante. ¿Qué es lo que preocupaba el año pasado en Europa? Lo que ocurre es que cuando nosotros hacemos esa analogía de América del Sur y Europa, es errónea desde el principio, porque los datos que podemos tener de Europa son irrelevantes para nuestra situación sociocultural. Lo que es un hospital de primer nivel de atención en cualquier país de Europa no tiene nada que ver con la atención que tiene que hacer un hospital en el conurbano bonaerense, donde hay 2 o 3 millones de personas que no tienen asistencia ni tienen acceso a la salud, pero no es que no tienen acceso a la salud solamente, no tienen acceso a la alimentación, no tienen acceso al agua potable, a las cloacas. Entonces, comparar la realidad europea con la realidad nuestra es como cuando, yo recuerdo, en la década del 90, cuando empezaron a hablarse de privatizaciones, y fue el primer gran choque porque, claro, teníamos que, la bioética estaba propiciando un concepto de salud amplio donde el sistema de salud público, que todavía en la Argentina funcionaba bastante bien, el concepto de salud pública tuviera relevancia, tuviera sentido, ¿no? Y yo recuerdo que analizábamos los principios de bioética en los distintos niveles, en los distintos países. Claro, el americano medio no estaba tan preocupado como el argentino medio o el latinoamericano medio, más allá que en la Argentina siempre hubo un sistema de salud público muy bueno. No ocurrió lo mismo en los distintos países de Europa, de América Latina. En Perú nunca existió la salud pública. En Brasil, con Lula, empezó a haber un movimiento de salud pública un poco más fuerte, pero siempre la salud pública era bastante precaria. Así en casi todos los países de Latinoamérica. Nosotros teníamos una tradición de salud pública muy fuerte, muy importante.
Y cuando hacíamos la comparación igual, frente a qué elegía un americano medio, que aportaba per cápita lo mismo desde el punto de vista económico a su obra social o a su salud privada, y nosotros a nuestra obra social. Porque ahí empieza el problema. ¿Qué es lo que aporta cada ciudadano a la salud, ¿no? ¿Y qué salud recibe? Porque en la Argentina está mezclado el sistema público con el sistema semipúblico, con el sistema de obras sociales, con el sistema privado, con las prepagas, un sinfín de sistemas que hace que en el medio de todo haya una confusión y uno no sepa hasta dónde atiende cada uno y cuál es la obligación de cada uno. Pero cuando analizamos, vuelvo al punto, la diferencia entre un americano medio, un europeo medio y un latinoamericano, el latinoamericano ponía en la preeminencia de los principios bioéticos, ponía a la beneficencia como, si bien no quería el paternalismo médico propio de la idea de que el médico tomaba las decisiones, porque era así, y la bioética impone la idea de que hay que tener en cuenta el consentimiento informado, la autonomía del paciente, que el paciente también tiene que decidir una vez que está informado. Ya lo vamos a aclarar con más detalle. Pero la bioética impone esa idea, esa mirada, de tener en cuenta lo que el paciente opina, cree, piensa y siente. Pero a pesar de esa construcción de la autonomía como un principio de elaboración importante, parecería que todavía los pacientes en Argentina, y creo que ahora más todavía, lo que buscábamos era una buena atención médica. O sea, que poníamos preeminencia en el principio de beneficencia todavía. Creíamos que la beneficencia era mucho más importante. La beneficencia es la función del médico. Es la actuación del médico que tiene sus límites terapéuticos, evitando el encarnizamiento terapéutico en cuestiones quirúrgicas, tratando siempre de hacer el bien. Eso desde la tradición hipocrática hasta ahora. Ahora, eso mismo no ocurría en los países europeos ni en los países del norte de Europa, del norte de América, sea Canadá, sea Estados Unidos, donde la salud funciona de otra manera. Parecería que estos países que habían superado ya una etapa en cuanto a la atención de la salud, lo que buscaban era que la autonomía fuera el principio fundamental, que lo más importante era la decisión del paciente. Es el equilibrio de los principios donde la salud funciona. Y yo siempre digo, y no es que lo diga yo, sino que es la tradición bioética, que la bioética, la importancia de la bioética, sea en la resolución de casos prácticos concretos, donde un comité tiene que decidir en una situación concreta, como una mirada de lo macro, del sistema de salud, del sistema de distribución de recursos en salud, tiene que lograr de que los principios de autonomía, de justicia y de beneficencia jueguen de manera armónica. ¿Qué sería esto? Sería algo así, como que, llegado el caso, si una persona necesita una operación quirúrgica, pongamos algo que hoy en día ya es más común, pero al principio de la bioética, los comités de bioética lo que más se trataba eran estos temas, las transfusiones de sangre, las ligaduras tubarias, los cambios de sexo, las donaciones de órganos. Era casi los temas fundamentales, ¿no? Donde se veían más casos. Hoy eso ha variado muchísimo porque en estos 30 años ha avanzado y cambiado mucho. Los temas que se tratan incluso en los comités de bioética, que son más cotidianos. Pero dicho esto, vuelvo al punto de que, llegado un caso de que haya que hacer una intervención quirúrgica, hablemos de un cambio de sexo, que en su momento, recuerdo, valían $30.000, tanto acá en Chile como en cualquier país de Europa. Si la persona estaba en condiciones adecuadas desde el punto de vista físico, psicológico, social, del entendimiento, de la voluntad y de un montón de cuestiones que hacen a que la decisión sea adecuada, si la persona estaba, digamos, con el principio de autonomía bien claro,
El sistema de salud, o sea, el sistema médico, propiciaba la posibilidad de que la intervención se podía realizar, sea privado o público, pero se podía realizar. Y si los recursos en salud están, ahí no hay ningún conflicto, porque ahí estamos de acuerdo. Los tres principios de bioética juegan de manera armónica. Recuerden que la bioética no es una ciencia que utiliza normas, se basa fundamentalmente en los principios. Estos tres principios que yo cito, son los principios básicos que se toman cuando uno toma una decisión en un comité de bioética o en una situación de amparo frente a la falta de atención a la salud. Hay otros principios que juegan, el principio de razonabilidad, el principio de prevención, el principio de precaución, pero son accesorios, como lo son en el derecho. Hablemos solamente de estos tres principios. Mientras estos tres principios juegan en armonía, no existe el riesgo, no hay ningún problema. Sea el Estado, sea el privado, que puede brindar el servicio de salud, los recursos están, o sea que el principio de justicia funciona y se pueden utilizar. Y si la persona está de acuerdo, no hay ningún conflicto y el sistema funcionaría de manera adecuada. El problema es cuando estos tres principios entran en coalición. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Pero parecería que solamente se está teniendo en cuenta un factor que es el factor biológico. Y creo que ese fue el error que hemos cometido y que ahora nos cuesta mucho salir de esa paradoja, ¿no? De que todo era biológico, pero todo no es biológico. ¿Por qué? Porque el virus ataca al cuerpo, pero ataca a la psiquis, ataca a los recursos. Fue tan violento el cambio y el proceso en el tiempo y el espacio que no permitió tomar decisiones adecuadas desde el punto de vista de los estados. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Creó un conflicto generalizado donde mostró la pauta de que el sistema de salud no funcionaba, de que el sistema de salud no era adecuado y de que los laboratorios, si bien parecería que todos están investigando para luchar contra el virus y lograr que el mundo se salve de este virus, atrás de los laboratorios siempre hay intereses monstruosos. Y cuando digo monstruosos, son monstruosos. A mí otra cosa que me llama la atención, chicos, porque no podemos dejar de hablar de la bioética en relación a lo que está ocurriendo. Yo no puedo hablar de la bioética general. Esto no quiere decir que el trabajo que ustedes realicen para la evaluación del seminario final pueda ser de una mirada bioética macro, de otro punto de vista que no sea la pandemia. Pero a mí me cuesta mucho hoy dejar de mirar a la bioética o ponerme a hablar de bioética general o de bioética específica, pero desde el punto de vista de la ciencia bioética, sin ponerlo en referencia a lo que nos está ocurriendo. Porque ha mostrado cuestiones que son terribles. Y para nosotros que estamos viendo bioética, pero de la Facultad de Derecho, o sea, que lo vemos desde el punto de vista jurídico, y que posiblemente ustedes trabajen el día de mañana en un comité de bioética, como asesores jurídicos, fíjense qué cosa tan terrible, que lo primero que han firmado los laboratorios es el hecho de no tener responsabilidad jurídica. Eso es algo inaudito, que se los aseguro que yo nunca lo vi. Vuelvo a decir, con el tema del SIDA ocurrieron varios conflictos, porque fue una pandemia también. Con la gripe A también. Los laboratorios, realmente la gripe A les dio bastantes recursos, mucho más que el tema del SIDA, la verdad. Porque fue en más corto tiempo, pero recaudaron más recursos y vendieron más medicamentos. Pero lo que han logrado los laboratorios, desde el punto de vista de la falta de responsabilidad jurídica, es asombroso y monstruoso. Porque pase lo que pase, tenga las consecuencias que tenga,
cualquiera de estas vacunas, que sepámoslo, generalmente el proceso del desarrollo de una vacuna son 6-7 años. Los procesos de elaboración de una vacuna y todo lo que es el protocolo de investigación y las pruebas que se tienen que llevar a cabo para que no haya riesgos, conlleva un gasto en seguros, un gasto en responsabilidad civil y penal y desde el punto de vista de la salud de la persona. Impresionante. Esto se ha reducido en el tiempo, la investigación, y se ha pero llevado al mínimo absoluto la responsabilidad de las consecuencias. Nosotros estamos pensando que la vacuna es la solución. Sí, posiblemente lo sea, seguramente. Pero como comentaba recién de tu compañera que trabaja en Farestay, bueno, ya tiene las 2 vacunas y tiene miedo de contagiarse. Posiblemente no se llegue a la muerte. No lo sabemos. Realmente no lo sabemos. Y eso es un tema que pienso que desde el punto de vista bioético es lo que estoy diciendo no implica decir no nos vacunemos. No, todo lo contrario. Hoy por hoy, lo que nos dice la ciencia es que la única posibilidad de salvación y de solución es que cada estado pueda hacer una política de vacunación lo más rápido posible y lo más adecuada posible. Sea la vacuna que sea la fabricación que sea. Pero amén de eso, si nosotros miramos desde un punto de vista bioético, si se llevaron a la práctica todas las normativas que usualmente se llevaban, vemos que esta lucha parecería que los beneficiados son los laboratorios. Los grandes beneficiados son los laboratorios. Los estados parece que estuvieran rodando como si fueran... y por otro lado... El Estado le está rogando, ahora están... es increíble que están tratando de que liberen las patentes para ver si se pueden... Y eso no creo que ni lo lleguen a hacer. No, jamás va a pasar. Jamás ocurrió, jamás va a ocurrir. Aparte, doctor, usted hablaba de la gripe A. Sí. Y fíjese que la gripe A no se habló nunca más, pero nos vacunamos, o por lo menos yo lo hice el año pasado, con todo esto no podía... O sea, nos vacunamos, estamos todos los años dándonos la vacuna de la gripe, que antes no pasaba. Eso es algo que el laboratorio saca. Usted habla del SIDA. Yo estoy segura de que con los científicos que hay debe haber alguna cura, pero no le sirve al laboratorio curar a la persona que tiene la enfermedad, sino seguir brindándole esos medicamentos continuos y que nosotros estemos inmersos en un... Sí. De hecho, ayer mostraban como el laboratorio Richmond, es el de Argentina, que es increíble cómo subieron las acciones. Y ahí uno se da cuenta de todo lo que estamos hablando. Ustedes, chicos, no sospechan como que de golpe, porque yo desde mi mirada filosófica, esto es bioética, y me circunscribo a veces a la bioética, pero en la cátedra en filosofía, que a veces abrimos un poco más el tema a las ideas en cuanto a la crítica y lo que pensamos de lo que está ocurriendo en este tiempo, porque la filosofía tiene esa función de criticar y al mismo tiempo prever lo que puede ocurrir en el tiempo. Sí. Esa es la función de la filosofía. Y yo a veces pienso y les digo, o sea, así como una especie de ensayo filosófico, esta noción de que el virus y la tecnología son 2 aspectos de este cambio social gigante que nos ha atropellado a todos y que nos ha puesto en un lugar extrañísimo. Igual para mí, o sea, creo que va como hasta más, o sea, yo pienso que, digamos, lo que tienen el poder, digamos, del mundo, o sea, a China no lo escuchamos nunca más, ¿no le llama la atención de que Wuhan desapareció de las noticias y de todo? No sabemos si los chinos también o murieron todos, supuestamente todo salió de ahí. Para mí China ya tenía la vacuna para ellos, y esto como que, no sé, no creo que haya sido como dicen que no sé, lo veo como... Porque hay mucha gente que ya venía hablando de esto y nosotros, los comunes y corrientes que estamos acá,
es como que no lo sabíamos. ¿Cómo puede ser que hay gente con tanto poder que ya sabía de todo esto? Bueno, pero Y oíme, Maya, oíme una cosita, May. sí, Por ejemplo, yo trabajé en varios comités de investigación, incluso el único que había en su momento en Mar del Plata, de protocolo de investigación para laboratorios, y que era el Hospital de la Comunidad. Siempre a honores, porque en todos los comités de bioética que estuve, siempre ya estaba trabajando en el Estado, yo entonces siempre a honores, pero estuve muchísimos años. sí, A nosotros nos llamaba la atención ya por sí, siempre a mí me llamó la atención, antes de la bioética misma incluso, el hecho de que, por ejemplo, Bayer, el laboratorio de Bayer tiene una central para Europa y Estados Unidos, y los países, algunos países del Commonwealth, como puede ser Canadá, Nueva Zelanda, Australia, y una subsidiaria que atiende Sudamérica. Medicamentos que están prohibidos en Europa, acá se daban. acá sí. Pero lo que a mí, eso de por sí ya siempre me llamó la atención. Pero, por ejemplo, cuando a nosotros nos ocurrió una vez con un medicamento, que no se habían llevado a cabo los protocolos, un medicamento pediátrico, y hemos llegado, teníamos el seguimiento por comité de bioética, hemos sido designados, y tuvimos digo la imprudencia porque pareció como que por poco nos crucifican. Claro, y sí, Nos metimos con Bayer porque no habían hecho los consentimientos informados adecuados, y en ese momento todavía se pagaban seguros, porque lo más caro de los medicamentos, de sacar los medicamentos cuanto antes, por eso los laboratorios quieren las patentes cuanto antes, porque de esos 6 meses ellos ponen el precio, ¿se entiende? Pero claro. se evitan, una vez que sale el medicamento a la venta, el costo, o empieza a correr otros tiempos en los costos, de los seguros, ¿se entiende? O sea, ahora con esto de esta vacuna, los laboratorios han dejado de lado todas esas cuestiones. 6 años, ellos pagaban 6 años de seguro posteriores a la investigación en las personas, a la investigación en seres humanos. Uno de los temas más trascendentales que incluso en el Comité de Bioética del Rectorado asesoramos me acuerdo que era el diputado evangelista, que era radical, sobre experimentación en seres humanos, que tenía mucho que ver con el tema de los laboratorios. Y la ley quedó ahí. ¿Por qué? Porque los laboratorios no permitieron que esa ley saliera. Eran una ley restrictiva en cuanto a las condiciones de operación de ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí siempre me llamaba la atención, y esto es algo que es muy cotidiano en los laboratorios. Por ejemplo, si un laboratorio saca un medicamento para la artrosis, vamos a poner la artrosis, ¿no? Entonces la artrosis tiene inflamación. Nosotros somos abogados, o sea que todo lo que digamos desde el punto de vista médico es hablado de manera muy superficial, ¿está claro? Pero vamos a hablar así, vamos a poner la artrosis como ejemplo, ¿no? La artrosis produce inflamación, produce dolor, produce un sinfín de síntomas. Entonces ellos sacaban un medicamento y descubrían que ese medicamento cortaba la inflamación, el dolor y otra serie de síntomas más, ¿no? ¿Qué hacían? Cuando el laboratorio se daba cuenta en la venta misma, ya en la práctica de la venta, con la experiencia de la venta, de que ese medicamento beneficiaba en varios síntomas, lo dividía en 3. Ese medicamento después vos comprabas, el médico primero te podía recetar un solo medicamento. Después ese mismo medicamento se dividía en 3 y te lo vendían en 3, con 3 Sí, nombres. o muchas veces los laboratorios, cuando un medicamento sirve, lamentablemente lo sacan de mercado para que vos tengas que consumir, ponerle 3 medicamentos distintos que hagan el supuesto que, o sea, lo hacen así. Bueno, estoy hablando de una manera anecdotaria en cuanto a las cosas que puede llegar a ser un laboratorio, pero estamos hablando de miles y miles y miles de millones de dólares. Tengamos en cuenta que es la primera industria del mundo, y tengamos en cuenta que a veces la salud y la medicalización no van de la mano. Por eso, creer que esto es un tema solamente biológico, le estamos dando a los laboratorios todas las chances de que la persona viva
en un estado de lo que se denomina salud integral. El concepto de salud integral es algo que se había logrado desde la bibliografía bioética y que se había ya consustanciado en la mirada de la medicina, de que el hombre es un ser integral y que muchas veces una emoción puede causar una enfermedad, una angustia puede ser el síntoma de una enfermedad, o viceversa, que una enfermedad puede generar una angustia y agravar el caso. ¿Se comprende? O sea, el hombre no es un ser puramente biológico que el virus lo ataca y lo mata por una cuestión puramente biológica. Porque el cuerpo no es, no vayamos a cuestiones filosóficas de discusión, cuerpo, alma, qué sé yo, pero lo emocional, lo emotivo, juega un papel preponderante en el tratamiento de la salud de la persona. Y a veces fundamental. Si miramos cómo fue manejándose esta crisis, esta cuestión que estamos pasando, ya no me gusta hablar de pandemia porque ya la palabra pandemia creo que sobrepasó esto, ya esto es algo distinto. O sea, yo cuando hablaba de pandemia, de hecho yo escribí un artículo, me acuerdo, hace muchos años en un congreso de filosofía del derecho, todavía no se hablaba de bioética, en el año 80 y pico, en Córdoba, y era sobre la pandemia del SIDA. Y la mirada bioética de la pandemia del SIDA. Era un artículo bastante superficial también, pero veíamos que la situación se estaba generando con un temor muy, muy profundo, pero claro, después se circunscribió a algunas situaciones, algunos riesgos, que el hombre pudo evitarlo de manera casi diría, o sea, no era una lotería, sino que era algo mucho más específico. Entonces fue una pandemia que con el tiempo fue reduciéndose en muchos sectores de la sociedad. Cuando se empezó a conocer cómo se contagiaba, cómo se podía evitar el contagio, bueno, había una toma de conciencia, como en todo, y bueno, en algunas sociedades se pudo manejar de una forma y la ciencia fue avanzando y bueno, se fue superando la situación en muchos lugares. Esto parecería, de alguna forma, que se está jugando con el aspecto que es lo más profundo del inconsciente humano, que es el miedo, que es el temor. Chicos, temor quiere decir, fíjense que temor es temor, muerte, miedo a la muerte. El temor es el miedo a la muerte. Lo contrario al amor, no muerte. Cuando uno está enamorado, piensa que es eterno todo. Cuando se enamora, uno está predispuesto a enamorarse o no, pero cuando se enamora, uno está como que la vida le va a sonreír eternamente. Después a veces empieza la realidad, uno se empieza a acomodar y bueno, el amor real, el cuidado, el compañerismo, una serie de cosas que los humanos tenemos desde el punto de vista social y cultural, empiezan a reemplazar esa idea, esa noción que casi es mágica o divina del enamoramiento. Pero el enamoramiento se fundamenta en el miedo a la muerte. Es imposible enamorarnos de alguien y pensar que se puede morir. Es trágico. Es una tragedia griega. En cambio, el temor es el miedo real a la muerte, que es el único miedo que circunscribe todos los miedos, que incluye todos los miedos. Cuando está el riesgo de la muerte, el temor a la muerte, el ser humano pierde un sinfín de características que lo hacen cada vez más humano o cada vez menos humano. Y creo que en este momento, todo lo que nos está ocurriendo como fenómeno cultural y social, desde afuera hacia lo humano, está fundado en el miedo y en el temor. Pero yo no lo estoy diciendo desde el punto de vista que lo puedo llegar a decir en la clase de filosofía, como el miedo como instrumento de manejo del otro. Eso ya está superado, ya lo sabemos. Sabemos que el miedo es el mejor
instrumento que tiene el poder desde el punto de vista que lo quieran poner, político, económico, cultural, social, para someter al débil, para someter al que siente el miedo. Esto parecería que el miedo es parte de la característica. Y el otro día escuchaba a una psicoanalista hablar sobre el periodista Mauro Viale, que sin duda mostraba un temor constante frente al virus, porque cada vez que uno prendía la televisión y pasaba por su programa, estaban hablando del miedo al virus. Y fue casi paradójico, la psicoanalista lo que mencionaba es que él sufría pánico ya frente al, que no es lo mismo el pánico que el miedo. Pánico viene de lo más profundo, de lo inconsciente. Pánico no lo podemos concientizar. Cuando concientizamos algo, se acabó el pánico. Si uno sufre un pánico, por el episodio que sea, y tiene la posibilidad del avión, decir, no me estoy ahogando, por más que esté en un avión, porque hay aire, y puedas concientizar de que no te vas a morir, se termina el pánico. El tema es que el pánico viene de lo más profundo del miedo humano, de lo más profundo de lo inconsciente. Y parecería como que, de alguna forma, y el otro día lo decía en una clase de filosofía también, ya lo he dicho muchas veces, ya este año pasado, que de alguna forma coincide algo que se viene hablando desde el principio de la posmodernidad. Cuando uno hablaba de la modernidad es la ilustración, son las ciencias en su apogeo, el iluminismo, el progreso, las universidades, la burguesía, el comercio, los viajes, la cultura. El proyecto de la modernidad es un proyecto muy amplio, quizás algo que se rompió de golpe, pero que incluye la racionalidad, el idealismo, los valores, un sinfín de cuestiones de pensamientos y de forma de ver la vida extraordinario. De golpe aparece la posmodernidad como algo que incluye las minorías, rompe las grandes certezas, los grandes discursos, y de golpe no nos dimos cuenta, pero con la posmodernidad empezamos a perder valores, a perder fe, a perder esperanza, a perder el sentido de la verdad, el sentido de la solidaridad. La libertad se fue, si bien parecería que somos cada vez más libres, somos cada vez libres, pero de manera condicional, una libertad condicional absoluta. Podemos viajar, pero vas a estar vigilado. Podemos ir, pero vas a estar controlado. En esta idea de posmodernidad, nos tendríamos que, fíjense, ir a tres pensadores, a tres filósofos, que si bien no son parte de esta idea de la bioética, ni mucho menos, en su momento hablaron de cómo iba a ser el mundo, como grandes filósofos que fueron. Uno fue Marx, que habló de la historia, del fin de la historia, y el fin de la historia como el fin de la racionalidad, porque para Marx la historia es la historia de la racionalidad. Lo que iba a reemplazar lo que diría Freud, que el hombre es consciente, es racional, pero hay un inconsciente, que es el agujero negro, que esconde todo lo que no puede resolver, todos sus miedos, todos sus fantasmas, todo lo que no le permite vivir la vida de manera proyectada. Y el tercero es Nietzsche, que habla de la caída de los valores. Fíjense que en esta época, que nos está tocando vivir en este momento, esto lo digo como un ensayo, es una idea, pero es interesante abrir una idea quizás no tan cierta, pero es una idea al fin. Se están dando en este momento que estamos viviendo todos, estos tres síntomas que predijeron estos tres grandes pensadores. La caída de la racionalidad, porque parecería que esto está, que es el miedo es inconsciente,
porque decimos, sí, pero si yo me cuido no me voy a contagiar, pero tengo miedo igual, porque me puedo contagiar, porque me puedo morir, porque si necesito si voy a la escuela o no voy a la escuela, si el nene contagia o no contagia. A veces escucho, en el mundo de los niños esto es trágico, porque para nosotros la vida es mucho más amplia porque tenemos un sinfín de cuestiones que hacen a nuestras vidas, pero para una criatura, los dos compañeritos de jardín, su maestra, su abuelo, su abuela y su papá es un mundo. Y romperle ese mundo a una criatura de 3 años, durante un año, es el 30% de su vida. Para nosotros es apenas un año, en el caso mío mucho más, porque tengo 60, es apenas un porcentaje muy mínimo, pero al mismo tiempo me destruyó en algunos aspectos. Rompió cosas en mí, en algunos construyó, pero en algunas cosas rompió. En los ancianos igual. Ni hablar, y esto a veces cuando me lo cuentan realmente me causa mucho dolor, en aquellos que no pueden vivir la vida de manera totalmente consciente. Y digo consciente a aquellos que están encerrados en el inconsciente porque se quedaron en algún lugar, como son los niños autistas. Que para ellos, esta cuestión de la salud que tiene que ver con lo psicobiológico y social, es muy importante el contacto con el otro, con lo otro, lo gestual, lo anímico, lo emocional. Y escucho por ahí a veces incluso personas que me comentan de que hay casos de chicos autistas que han retrocedido 10, 12 años. Chicos de 16 años que tenían una vida medianamente saludable, contenida, y que han vuelto a usar pañales, que han vuelto a una etapa de capaz 14, 13 años para atrás. Esto es una situación que, como les decía, desde la bioética deberíamos analizarla de los 3 principios y tener una mirada del punto de vista del cuidado y de lo sanitario. Pero desde el punto de vista de la crítica y de la filosofía y de dónde estamos parados y a dónde podemos llegar a estar, yo creo que vivenciarlo desde esta cuestión de que parecería que el mundo entró en otro carril, otros valores, ya no hay más racionalidad, sino que hay irracionalidad y hay inconsciente, no hay consciente. Cuando escuchaba a esta psicoanalista hablando del caso de Mauro Viale, lo estaba comentando con otro psicoanalista que decía, a veces me resulta muy difícil escuchar en este momento, en esta situación, analizar a alguien que me dice que tiene pánico, cuando yo ni siquiera sé, o no puedo llegar a decirle que yo también lo tengo, el pánico, porque no sé cuándo esto puede terminar. Y cuando uno no tiene certezas, puede no tener ataques de pánico, pero el pánico ingresa. Cuando uno no tiene idea de la proyección de su vida, el pánico se apodera de uno. Y esto a uno lo puede afectar en lo económico, a otro en lo social, a otro en lo cultural porque se iba a casar y tenía ilusiones, a otro porque quería tener un hijo y en este momento capaz el proyecto lo dejó, a ustedes que están recibiendo y no saben cómo manejarse en su última etapa donde tienen que estar, como les decía hoy, vinculados por una cuestión laboral, por una cuestión de inclusión, de saber cuál es el rumbo de sus carreras. Entonces yo me atrevería a decirles, chicos, que sería interesante que hagamos, ya sé que lo hacen, sin duda, pero que lo hagamos juntos de esta cátedra, este análisis de que esto parecería ser algo mucho más que una pandemia, pero muchísimo más que una pandemia, y que parecería que los buenos son los que están en este momento sacando mayores ventajas, y los que de alguna otra forma son los dueños de la esperanza y de la fe. Como rompiendo también lo último que nos quedaba de esa noción de fe y esperanza que viene de una cuestión más humana y que tiene que ver con lo natural o con lo divino. Porque esto
no me deja hacer ruido que todo termina en la fe en la tecnología. Ni siquiera en los médicos, porque fíjense que el personal médico está agotado, está cansado, a veces está desprestigiado, a veces se le reclama más de lo que puede. Yo no creo que esto sea un momento adecuado para poderse hablar del sistema de salud, si está cumpliendo o no está cumpliendo. Desde lo humano supongo que debe ser terrible trabajar en un hospital en estas situaciones. Entonces, cuando yo digo, ojo, que esto no es que el sistema está propiciando una fe en lo humano, en el sacrificio y la solidaridad del médico. No, todo lo contrario, al médico se le está reclamando y la esperanza está depositada en lo tecnológico. Porque el laboratorio es tecnología. El laboratorio no es, como arranqué esta clase, no es una cuestión de debate sobre utilidad o derechos humanos. Esto no es la teoría de John Rawls, la teoría de la justicia, de tratar de lograr una mixtura entre la intuición que yo tengo de que al hombre, por el solo hecho de ser persona, merece algo, por más que sea un enfermo terminal, y la idea de que el mayor beneficio para el mayor número también es adecuado, en la medida que se respeten los derechos humanos de cada persona. ¿Se entiende? Pero acá parecería que no están hablando de una cuestión de justicia, como diría John Rawls. No están viendo cuáles son los principios a desarrollar para lograr una sociedad más justa, desde el punto de vista de una situación crítica. Lo que parecería es que lo que está predominando es la fe en la tecnología, como adelantándose a una época histórica donde posiblemente la tecnología y la genética reemplacen al resto de la medicina. Porque fíjense que es hasta loco, por ponerle un adjetivo, el hecho de a ver si se le puso preeminencia a un cardíaco o a una persona con cáncer frente a la posibilidad de que podía venir un enfermo de COVID o poner enfermedades de distinto nivel o mejor o mayor nivel. Es muy loco. Es muy loco, como si hubiera enfermedades con distintas categorías. Lo que me da a entender que la que va a categorizar la importancia de los tratamientos va a ser la tecnología, de acuerdo a los medios que tenga. De ahí a la inteligencia artificial, hablábamos con Maya al principio, esto de que la clase, hablábamos chicos los cuatro, que la clase no es lo mismo, porque yo estoy mirando por la ventana, tengo la foto de mi hija acá con sus amigas en sala de 3, sí, sala de 3, acá está la foto, miren lo que era, se ve, muy chiquitita, se ve ahí, a ver, ahí, ahora sí. Esa es la que me tocó bocina para que le abra la puerta, que venía a buscar un dibujo porque está cursando en la UBA, pero está acá, pero igual se va a Buenos Aires, no lo logro entender, pero cursa a distancia, pero se va a Buenos Aires igual. Y venía a buscar un dibujo que bueno. Creo que desde el punto de vista bioético va a haber mucho más. Esto lo digo no porque piense, tengo un pensamiento mágico y adivine. No, todo lo contrario. Hace 6 meses decía, esto es la agonía de la... Yo tengo un libro que se llama La agonía del derecho. Ahora tendría que escribir La agonía de la bioética. Pero como toda agonía, puede producir un efecto contrario. Yo pienso que, si bien en este momento la crítica bioética, la mirada bioética, la cuestión de los principios, la cuestión del consentimiento informado y la autonomía, el plan y el proyecto de vida de cada uno, la noción de la felicidad de lo posible, cuestiones que tienen que ver con la bioética de muchos aspectos,
quizás están dejados de lado por la emergencia, y uno tiene que aceptarlo, yo creo que a futuro esto va a ser un efecto rebote, como ocurrió en todas las épocas. Y les cuento un detalle nomás. En el siglo XIX se llama el siglo de las ciencias. Nacieron las ciencias particulares, la psicología, con Freud, por más que él ya había frenado la idea de que el hombre era un ser evolucionista total, de Darwin, la idea de Darwin, Freud la tira abajo. El hombre no es un ser totalmente evolucionista. Hay un punto que cae porque tiene un inconsciente y no sabe cuándo. Pero el siglo XIX es la muerte de la filosofía, es la muerte del humanismo, porque las ciencias se desprenden de la filosofía, la sociología con Augusto Comte, vuelvo a decir, la biología, todas las ciencias particulares fluyen de una manera y crecen, y el hombre se cree junto con el enciclopedismo, de que la ciencia es la que va a resolver todos los problemas, la caja de Pandora. Y que el hombre a partir de la ciencia va a poder tener una evolución constante. No fue así. ¿Y cuál fue la respuesta? O mejor dicho, ¿cómo nos dimos cuenta que no fue así? Porque después del siglo XIX, ¿qué viene con el avance científico? Y el avance incluso de las ciencias más, de la física en cuanto a la energía atómica, y el final de la energía atómica con la bomba atómica. El final de este avance tecnológico y científico fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Primero, la Guerra Civil Española, donde se probaron todas las armas que se iban a poner en uso en la Primera y Segunda Guerra Mundial. 60 millones de personas muertas. En Francia había 7 mujeres por cada hombre. Casarse para una mujer era casi imposible. 60 millones de personas muertas. Fundamentalmente, ¿qué se cayó? La idea de filosofía, la idea de justicia, la idea de bien, la idea de pensamiento, la idea de felicidad. Y el rebote de ese efecto de la ciencia fue que a partir de ahí la ciencia y la filosofía vuelve con mucha más fuerza. ¿Y qué surgen? Lean los preámbulos de todas las organizaciones que se crearon de derechos humanos a partir de la Segunda Guerra Mundial. El hombre tuvo que recurrir nuevamente a la filosofía y a la ética para poder saber cuál era su lugar en el cosmos. Porque después de esto, lo que nos va a ocurrir, chicos, y por eso digo, en este momento la bioética es como que está polulando ahí sin saber dónde acomodarse, en qué rincón ponerse. Pero yo les aseguro que después de este avance que va a tener la ciencia con respecto a las vacunas y con respecto a nuestras vidas, el hombre va a necesitar nuevamente una mirada ética y bioética para poder acomodarse en su lugar y volver a ser o sentirse humano nuevamente, o sentirse persona. Por eso le digo que la proyección de la bioética a futuro creo que va a ser a la escala en crecimiento. Por muchas cuestiones. Porque el hombre necesita de la valoración ética. Porque el ser humano no puede vivir sin los valores. Porque el hombre no es solamente una cuestión tecnológica y biologicista. Es espíritu. Y necesita esa mirada profunda que le da la ética y la filosofía en cuanto a esta idea de que somos un proceso de vida. No somos una cosa que se puede manejar para tener un resultado. No somos solamente un número. No somos uno más que se muere. Y eso nos da la respuesta la historia de la humanidad, la historia de las religiones, la historia de la filosofía. Por eso, chicos, en estos encuentros de bioética que vamos a tener, y que espero que sean constructivos, o al menos para ustedes que sean agradables, ya sé que son un poco molestos y más cuando uno habla constantemente, como yo, pero que sean por lo menos constructivos en el sentido de que en el final de su carrera puedan poner en práctica sus ideas en un trabajo que va a ser de ustedes. Como se los dije en Seminario 1, se los digo ahora y lo digo siempre. Lo importante de este seminario es que el trabajo no es un trabajo a evaluar. Acá no estamos esperando, sino que esto tiene que servir para otra cosa. No saben ustedes si el día de mañana
son el abogado de una compañía, de un laboratorio, de una multinacional, o el abogado de un comité de bioética de un hospital de una zona precaria, o abogadas o abogados de una empresa de sistemas médicos. No saben. Pero la opinión formada de un abogado que tenga una mirada bioética es mucho más importante que el que no la tiene. Por eso, yo los invito a que en este seminario ustedes traten de realizar un trabajo, sea cual sea el tema que ustedes elijan, pero que lo hagan con la conciencia de que cuáles son los principios que ustedes creen que pueden proyectar en una sociedad que a primera vista está como agotada. Yo no veo entusiasmo, yo no sé si ustedes lo ven, yo no veo bienestar, yo no veo que se esté generando una cultura de la solidaridad. Yo veo cada vez más egoísmo, cada vez más violencia, cada vez menos palabra, y cuanto a cada vez menos palabra, más violencia. Cuando se terminan las palabras, comienza la violencia. Cada vez menos fe y esperanza en el futuro. Y yo creo que eso hay que reconstruirlo porque no se puede vivir en una sociedad donde eso falta. Por eso, por más que incluso yo dude del estado actual de la bioética y de su función como ciencia, ustedes traten de mirarlo como juristas, como abogadas, como pensadores del derecho, en qué dimensión va a quedar la sociedad y cuáles son los valores que la bioética puede proponer para que el cambio desde este proceso que es ruin en todos los aspectos pueda generar una sociedad más justa, más adecuada, más saludable, más integrada, más libre. Y eso es lo que busca la bioética en todo su discurso. El bien. Si ustedes en este momento agarran un texto de Aristóteles o escuchan algo que mencionó Sócrates o algo que dijo Platón o cualquier filósofo que los haya sucedido en el tiempo, se van a encontrar que la idea de felicidad y la idea de bien van de la mano, incluso las grandes religiones. Miren el budismo, miren el cristianismo, o mírenlo a Cristo, o a Buda, o a Santa Teresa. Miren qué es lo que buscaban los grandes iluminados realmente de la historia. Y siempre está la relación de esta noción del bien, el bien en lo general, en los valores y la felicidad. No es un momento propicio, vuelvo a decir, porque estamos en una crisis, obviamente. Y es difícil hablar de valores cuando se vive en crisis. Pero me parece que el ejercicio que tienen ustedes como, no diría como objetivo, sino como dimensión a la salida ya de la universidad, es pararse frente a algo que está ocurriendo y ver a partir de qué valores esto puede modificarse. Bueno, estamos casi en el horario. No sé si alguno de los chicos quiere decir algo. Yo cuando me pongo a hablar me aburro a mí mismo, como diría Lacan, el patético, lo patético de sentirse que se está repitiendo muchas cosas, a veces, de uno mismo. Así que si alguien tiene alguna idea, alguna expresión, alguna duda, algo que quiera expresar o que podamos dialogar, está abierto. No, doctor, no. Aparte no aburre, para nada. Bueno, no te creas, pregúntaselo a mis hijas.
No, bueno, pero lo que pasa es que eso ya es una cuestión de padre e generación. hija, que capaz que a mí el mío también a veces me aburre cuando habla mucho, pero Lo que no pasa es porque que hable. No, en mi lo que casa no me estamos dejan hablar. En casa no hablando, me dejan hablar, ¿eh? En casa, claro que no ¿No? me dejan. No, no. Tengo prohibida la palabra. Y si digo la palabra filosofía, ya directamente se pueden hablar de se cualquier va. cosa, como si yo no veo, no. Claro. Entonces ahí yo Sí. quedo solo hablando y hasta que me callo solito y sigo comiendo, sigo tomando algo. Lo que Bueno, pasa es pero que acá no tenemos. estamos hablando de algo tan actual. Demasiado actual. Total. Claro, Demasiado. es algo que por lo menos a mí me engancha y me hace pensar a su vez en el futuro y cómo se va relacionando cada tema, como hablábamos hoy, con todo lo que está pasando y creo que Sí. sobre todo lo que pasa hablando ahora del COVID, que Ujú. no pasaba, por ejemplo, con la gripe A o con otras, que eso también tiene que ver mucho la tecnología en los medios de Sí. comunicación, es que esto es a nivel mundial. Lo que nos Sí, está sí, sí. pasando ahora, yo prendo en la computadora y veo que está pasando en Bélgica, por Sí, 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 ejemplo. sí. Y que antes quizá, por más que lo de la gripe A no fue muchos años atrás, fue No, relativamente no, hace no, 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 no. pasaba eso. No pasaba, era como algo que le pasaba a Argentina. Pero Eh, vos fíjate una cosa, sí, por lo menos cuando una vez le preguntaban a un gran médico, un gran cientificista argentino, doctor Mainetti, ¿cuál fue el avance más importante de la medicina del siglo XX? El respirador, dijo. Porque la gente se muere porque deja de respirar. claro. Así como cuando en la época del proceso militar, yo tengo esto es otra cuestión, ¿no? Pero tengo los libros, las fotocopias de los libros de prueba de los primeros desaparecidos de Mar del Plata. Y ya en ese momento la policía, me fui de tema, ¿no? Pero vine al caso. La policía tenía, o por lo menos en el expediente figuran, cantidades impresionantes de certificados médicos firmados donde decía muerte por paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces la policía les agregaba la fecha, el nombre, el NN, la hora y chao, adentro. ¿Se entiende? Tenías Sí, cantidades impresionantes que se habían secuestrado. Muerte por paro cardiorrespiratorio. Claro, todos morimos por paro cardiorrespiratorio, porque paramos de respirar y el corazón se muere. Pero claro, unos mueren de 3 balazos, otro de un palazo en la cabeza, otro, ¿se entiende? Uno puede morir de COVID, otro lo que fuere. Eh, pero el respirador, justamente, en la gripe A, con la gripe A fue uno de los grandes. Superaba, claro, esperaban que dijera otra la respuesta. No, el respirador. El respirador. Y es algo tan simple un respirador. Es algo muy simple, ¿sí? Que deberíamos tener muchísimo, sí, seguramente. Pero no se esperaba esto. Esto claro. superó a la idea esa misma de que la técnica, o sea, la tecnología va por encima de la técnica. Por el respirador es la técnica. Es una cuestión técnica. Vamos a darle aire al que no tiene aire. Es terrible el que no puede respirar. Eh, con la gripe A uno sintió de que había otros recursos, no había sido tan violento, pero vuelvo a decir, no había este cambio histórico que fue como eso que les mencionaba hoy, pasar del enciclopedismo nuevamente a la filosofía, o de la filosofía o de la Edad Media cuando se pasó de creer de que la respuesta estaba todo adentro de los monasterios y que Dios pensaba, al pensamiento racional de Descartes que yo pienso, luego existo. Fue un cambio trascendental, un cambio histórico de estructura de pensamiento. Y esto parecería algo similar. Y por algo importante que vos dijiste, porque vos mencionaste recién que es tan actual. Cuando uno está compartiendo si mañana viene Einstein y se pone acá al lado mío, digo, está Einstein, o Freud, qué sé yo, pero si se queda a comer una semana en casa y tomamos vino toda la noche y salimos y hablamos de la vida y después va a ser Einstein, mi amigo. Va a Claro. perder. O sea, lo coetáneo, lo conjuntural, rompe a veces esa idea de lo extraordinario. Y nos está ocurriendo eso. Sin ir más lejos, chicos, esto ya roza lo trágico, porque hoy en la mañana, en esos grupos de escuela, me mandan, chicos, no recuerdan el nombre de esta persona. Sí, era un chico que yo conocía que había fallecido, había estado 6 días internado, y un chico.
Digo chico porque cuando yo lo conocí era chico, ahora tiene un hombre, pero un hombre de 62 años, saludable, deportista, con todos sus proyectos de vida, porque ya todavía tenía 4 hijos y recién había tenido un nieto, o sea que su vida tenía ese proyecto hermoso de los hijos y los nietos. O sea, Claro. no era, por ejemplo, siempre comento, chicos, y con esto cierro, el famoso caso, que ahora se me fue el nombre, pero lo que se denominó muerte digna en la ciudad de Mar del Plata. Yo estaba en el comité de bioética, no estaba en el juzgado, porque ese fallo fue, se me fue el apellido de este hombre, el caso Parodi, lo van a encontrar en todos lados, caso Parodi, juzgado correccional y número 1 de Mar del Plata, que estaba el doctor Hoff en ese momento. Yo estaba en la cátedra con el doctor Hoff y estábamos en el comité de bioética. Yo no estaba de acuerdo con este concepto de muerte digna que se tipificó para el caso Parodi. Pero claro, yo era muy joven, yo podía decir lo que sea, a pesar de que estaba incluido y me estaban formando, yo no era el que tomaba las decisiones. Generalmente las decisiones venían desde otro lugar. Pero yo no estaba de acuerdo. Por el caso Parodi, para simplificarlo, chicos, porque si no en algún momento lo vamos a analizar, porque es lo que se denominó muerte digna, un intermedio entre la eutanasia y el proyecto propio de cada uno para decidir entre la vida y la muerte. Parodi era una persona que vivía de la jardinería junto con su hermano. Los dos eran alcohólicos crónicos y diabéticos, el hermano insulino dependiente y él ahí al borde. Vivían al día, lo que sacaban, si ese día tenían para pagar la pensión, pagaban la pensión, si dormían donde podían, al día. No tenían más familias que ellos dos. O sea, desperdigado todo. No tenían contención. No tenían amor, no tenían una obra social adecuada, no tenían una sensación de futuro, porque al hermano de Parodi le habían cortado una pierna y después la otra, y él no quería pasar lo mismo que su hermano. Entonces, él cuando cae con un estado terrible de gangrena en una de sus piernas, producto de la diabetes y del estado terrible de vida que llevaba, pobre, él decide que no lo toquen. Entonces los cirujanos se presentan ante el juez y el doctor, me acuerdo que va al juzgado, fue al hospital, habló con Parodi, se tapó la cabeza y dijo, no quiero que me toquen. Está bien, se respetó la decisión de Parodi y eso se lo denominó muerte digna. Estoy hablando hace muchos años, yo era muy joven, 30 quizás. Tenía casi la edad de ustedes, poco más, pero por ahí. Cuando yo dije en el comité de bioética que no era digno, porque la vida es el corolario de la dignidad y no la muerte, y que no era digno porque Parodi de alguna forma decidió que no lo tocaran, porque, repito, no tenía una mujer que lo amara, y lo amaba, no tenía nietos a quien ver crecer, no tenía una obra social ni una casa en la cual decir, acá paso mis últimos días de vida o mi vida con las personas que me quieren, no tenía un Estado que lo amparaba, decirle, bueno, le vamos a dar una obra social y una jubilación, ni un privado que lo cubriera, ni privados ni públicos. Y eso se lo llamó muerte digna. Yo dije, para mí esto es la muerte indigna. Porque si Parodi hubiera tenido todo eso que yo mencioné recién, capaz Parodi decía, córtenme la pierna, porque tengo el resto. Tengo el amor, tengo la felicidad de ver a mis nietos, Parodi no tenía nada. Y lo que tuvo Parodi fue una vida indigna, o un final de vida indigna, no una muerte indigna. Lo traje a colación esto, porque cuando hablamos de muerte nunca la muerte es digna, porque al que le afecta de manera directa, lo pone en un lugar de dolor y de sufrimiento y de tener que crecer para superar ese dolor. Vuelvo a decir, parecería que uno se acostumbrara a que esto está produciendo estragos, y bueno, hoy cuando yo me enteré de que había muerto esta persona, que terminó siendo el consuegro de mi íntimo amigo, o sea que incluso había ido yo al casamiento de su hija, más allá de que yo al principio lo tenía como conocido, después me di cuenta de que era esa persona.
lo rápido que uno se acostumbra a que el hecho ocurrió. Porque no es que la persona vino transcurriendo un proceso de una enfermedad, o no era enfermo cardiovascular y sufrió un paro cardíaco real. No, esta persona hacía 10 días había estado en el club de sus hijos, que juegan al rugby. Tuvo un principio de neumonía, lo internan, 8 días internado, fallece. O sea, esto de lo paradójico, de lo coetáneo, como decíamos recién con vos, de lo que está ahí, demasiado muy, y que no me permite, y ya falleció. Y no lo van a velar, que es una cultura. Entonces entra en un muro de la extrañeza todo. Porque para la persona que realmente me ocurrió con una sobrina, la persona que fallece no está más. Pero nuestra cultura hace de que, por más que sea a veces hasta místico, nuestra cultura del entierro, del velorio, de la despedida, del duelo, tiene que ver con nuestra conciencia, con nuestra forma de vivir la vida y con nuestra forma de expresarnos. Y de golpe que una persona solamente ahora tenga la posibilidad de esparcir esas cenizas y no haberlo despedido, queda como un hueco, yo diría inexistencial, para darle un título filosófico, inexistencial, porque se pasa de la persona que sí, cierto, sí, ¿cómo? Sí, si lo traté y era bueno, sí, lo hemos tratado mucho, bueno, de hacer esa historia cuando uno le dicen, sí, falleció de COVID y hace 10 años, 8 días que estaba internado y falleció y la familia ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta. Traje lo de, por algún motivo lo traje, diría Lacan, perdón, no Kant, pero traje lo de la muerte digna, porque vuelvo a decir, chicos, la muerte es la ausencia para el que la sufre. No sabemos qué otra cosa es la ausencia. Por lo tanto, hace una compresencia que este momento nos lo está quitando, porque no tenemos la compresencia y nos queda la ausencia y sin explicación, sin despedida. Y eso es muy violento para lo humano, porque como todo lo humano hay que procesarlo. Somos parte de un proceso, chicos. No somos una generación espontánea en nada. Ustedes van a recibirse de abogados después de 6 años, y abogados, vos Alexandro también, 6 años, 5 años luchándola, remándola, peleando con un profesor, con otro, gastando dinero, tiempo, descompostura de estómago, dolor de cabeza, malestar, todo lo que conlleva una carrera universitaria, todo lo bueno y todo lo malo, pero un montón de cosas con las que uno tiene que lidiar. Eso es parte del proceso. No es, sí, se recibió abogado porque es fácil, estoy abogado. No es. No es fácil, hay que bancársela, 6 años escuchando tipo como yo, escuchando pelotudeces de todo tipo, hablo en serio. Y encima estudiando y sin pausa. Esta carrera no te da pausa, no es como otra carrera que en mitad de carrera, sí, voy a hacer una pasantía en tal lado y dejo estudiar un año, está en la empresa, no le importa que yo siga estudiando, con lo que se le alcance. No, acá es, bueno, es un proceso. Para ustedes es importantísimo en este momento, lidiando con toda esta situación. Pero importantísimo porque es el final. Y como para mí todo tiene un principio y un fin, y el principio y el fin se tocan, cuando ven la última materia es como la primera. La misma situación, se siente lo mismo. Es un proceso, al cual ustedes se fueron adaptando. Y el ser humano es un ser adaptativo, pero en este momento es muy difícil adaptarse a esto, porque todos creemos que va a cambiar, además. No sabemos cuándo, eso es lo más triste. Nos están sacando la esperanza y la fe. Entonces, vuelvo al punto. Construyamos la idea de un concepto de salud con un criterio más digno, con un criterio más humanístico, más solidario. Y cuando digo solidario no es que yo sea socialista, socialdemócrata, social comunista, social marxista, no. Solidario en el mejor de los sentidos. Porque somos personas que vivimos en sociedad y necesitamos de que el otro, que no tiene recursos, alguien se lo cubra.
sea el Estado, sea quien sea. Pero busquemos en este proceso una idea de una bioética más comprometida con valores. Y les propongo, así como en ese momento yo no estaba de acuerdo con el caso Bamontes, iba a decir, que fue el primer caso sobre autonomía del paciente, el caso Parodi, y me quedé mucho tiempo pensando, y es el día de hoy que yo sigo escribiendo y diciendo de que para mí la bioética es una bioética de cuestiones cotidianas. ¿Desde qué lugar y de qué valor ustedes renovarían esta mirada bioética? Yo les propongo esta inquietud. Y si el día de mañana ustedes laburaran en un comité, vuelvo a decir, de un lado o del otro lado del mostrador, sea un laboratorio que les propone que ustedes sean la imagen de la ética jurídica dentro del laboratorio, o al revés. No hagamos futurología, pero sí podemos estar en cualquier lado. La vida a veces te lleva por caminos que uno insospechados. ¿Cuál es el valor que ustedes propondrían para renovar esta mirada bioética de la salud? Ya que estamos todos metidos en un lugar muy actual, como dijo recién Paula. Así que esa es mi propuesta. Bueno, la clase, como siempre, se va, viene, yo me voy, vengo, no sé ni por dónde ando a veces. Pero bueno, hablamos de principios, voy a hacer una síntesis muy mínima. Hablamos de principios bioéticos, hablamos de que hay una crisis bioética, hablamos del presente bioético de la pandemia, hablamos del caso Parodi y de lo que implica la muerte digna y de lo que implicaría una vida digna para que la muerte sea digna. Esto es básico, ¿no? Bueno, y esta propuesta que yo les hago a ustedes, para que con originalidad ustedes, más allá de los principios bioéticos, ¿qué principio o qué valor incorporarían ustedes a la bioética para enriquecerla? Para una bioética que va a venir. Yo se los aseguro que va a venir una bioética y mucho más fuerte. Porque el hombre va a tener toda la tecnología ha ocupado todo el espacio. No hay mucho lugar para la reflexión. Pero cuando el hombre se acomode un poco, va a necesitar nuevamente de la reflexión y de alguien que le diga cuál es el valor que predispone a una sociedad o a un individuo en un momento, ¿no? Así que bueno, esa es mi propuesta. Y los despido, ¿eh? Espero que no se hayan aburrido tanto como a veces me aburro. No es que yo me aburro de escucharme a mí, a veces me aburre el decir mío, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a ser? Y más así, frente a este aparatito, me siento a veces muy ridículo, les digo en serio. Pero bueno, chicos, bueno, nos estamos viendo cada 15 días, así que tienen tiempo para reflexionar lo que les dije y para generar alguna idea y para ya incluso tener en marcha el trabajo desde una perspectiva que los enriquezca a ustedes, ¿no? Para mí esto puede ser rico. Y no estoy exagerando, porque cuando yo di el concurso de ayudante alumno en la cátedra de filosofía, el tema del concurso era la bioética, y yo no tenía ni idea que era la bioética, porque yo había cursado con Portela. Así que yo no tenía ni idea de lo que era la bioética. Y la bioética terminó siendo lo que de alguna forma Su vida. dimensionó mi vida. Y me cambió, no puedo. En todos los aspectos. En todos los aspectos. En todos los aspectos. Más que la filosofía misma, ¿no? En algún momento. Les puedo asegurar. Porque la filosofía me gusta, a la bioética ingresé sin saber dónde me metía. Y el trabajo que hice para ese concurso, citándolo a Descartes, diciendo de que Descartes habla de una ética que en los momentos de crisis, miren qué casualidad, hay que tener una ética. Descartes dice que en los momentos, en uno de sus libros, El discurso del método, dice que en los momentos de crisis el hombre tiene que tener una ética provisoria, como aquel tipo que camina en la neblina y tiene que caminar con pasos cortos. Provisorio, algo provisorio para cubrirse. Y yo me acuerdo que dije que la bioética era algo así, sin saber que Hoff en ese momento, que él era lo más anti-Descartes que había, porque él era anticientificista. Pero yo lo cité igualmente así, quiero que lo sepan,
ese mismo trabajo que yo lo presenté como ayudante alumno, yo estaba en segundo año de la facultad, y a partir de ahí empecé mi carrera docente, fue algo sistemático porque lo presenté en un congreso, y en otro congreso, y en otro congreso, y me publicaron en un montón de revistas, de congresos, y incluso terminó siendo, por supuesto que le agregué algunas cositas. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que le estoy proponiendo a ustedes ahora es que ustedes generen su propia idea de esto. Porque la vida te lleva por caminos que después, y cuando vos tenés tu propia idea de las cosas, te sirve. Si la idea es del otro, es del otro. ¿Está? Bueno, que tengan buenas noches, chicos. Bueno. Descansen, cuídense Gracias, mucho. doctor. Buenas Nos estamos noches. viendo. Bueno, ahora acá termina lo mío y acá empiezo a mirar dónde apago, ¿no? Pero me parece que ahí dice finalizar. Tiene un botón rojo que dice salir. Listo, gracias. Gracias. Si no, Gracias. nosotros Bueno, todos salimos y a usted se le apaga. Porque no, ahí porque apago. no Ahí salgo lo que no tengo. se va a quedar solo. Bueno, Trate de cerrarlo. cuídense y un saludo para todos. Saludos, Gracias. saludos a Gracias. todos. Gracias.